Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este resumen del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se lleva a cabo en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Este es el resumen del foro número 20, Energías limpias y renovables en esta transición energética. En gran parte de estos foros se ha debatido el futuro de las energías limpias que hay en nuestro país y la implicación en la llamada transición energética. ¿Cuáles son exactamente las posturas y los escenarios que se están planteando en el marco de este foro? Vamos a conocerlos. Desde la perspectiva ambiental y del desarrollo sustentable en la que se enmarca una auténtica transición energética, toda iniciativa de reforma energética debe tener como causa final precisamente la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, por un lado, y el desarrollo sustentable por el otro. Sin embargo, la iniciativa de reforma no busca ello, sino lo que busca es consolidar la posición dominante de la Comisión Federal de Electricidad en la industria eléctrica del país. Lo anterior se advierte con la pretensión de las modificaciones al párrafo quinto del artículo 25 constitucional, las modificaciones a los párrafos séptimo de los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna y la cancelación de los certificados de energías limpias. Primer punto, derecho humano a un medio ambiente sano. La iniciativa de reforma, de aprobarse en sus términos, entraría en colisión con el artículo cuarto constitucional, que reconoce el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Respecto a este derecho, la Suprema Corte señaló: del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de todas las personas. Tal mandato, dice la Corte, vincula a todos los gobernados como a todas las autoridades legislativas, también administrativas y judiciales, quienes deben adoptar en el marco de sus competencias todas aquellas medidas necesarias para la protección del ambiente. El aspecto teleológico de la iniciativa de reforma debería ser este y no otro, como el consolidar la posición de la Comisión Federal de Electricidad en la industria eléctrica. Principio de progresividad y no regresión. Como ustedes saben, el año pasado entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo consagró para la materia ambiental el llamado principio de no regresión, que junto con el principio de progresividad consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución, aplica no solo sobre políticas públicas y las decisiones judiciales, sino también sobre las normas jurídicas, es decir, sobre la potestad normativa del Estado. Ello porque podría haber regresiones no solo en materia de políticas públicas o líneas jurisprudenciales, sino también en materia legislativa. Podríamos decir que la iniciativa de reforma que se comenta es una regresión solapada de los niveles de protección alcanzados al día de hoy, pues no solo se elimina del artículo 25 constitucional el criterio de sustentabilidad y el deber de procurar la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, y se eliminan los certificados de energías limpias, actual mecanismo eficaz para lograr una transición energética sin que se proponga en su lugar un mecanismo más eficaz, sino que promueve solapadamente el uso de energías fósiles, con pretextos de preservar el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, sin importar las externalidades ambientales, y el de, dice la iniciativa, garantizar el derecho humano a la vida digna a través de un servicio de distribución y suministro moderno, eficaz y eficiente. Como se puede desprender de la imagen que tenemos a consideración, precisamente la discusión en el escenario internacional
es efectivamente un tema de abatimiento de carencias y de consumo energético para generar desarrollo, progreso y bienestar de manera inclusiva. Los países que más equiparado tienen este aspecto, es decir, los que están del lado derecho de la lámina que está a su consideración, precisamente son aquellos que inciden en las discusiones sobre el desarrollo y cambio en su matriz energética. Otro elemento que considero importante enfatizar, sobre todo porque se le ha otorgado una perspectiva de derechos humanos, pero también de combate al cambio climático, es poner las cosas en su justa dimensión. Un ejemplo de ello es la siguiente diapositiva, si me ayudan por favor, que muestra cómo se compone actualmente la matriz energética en Europa. Si advertimos en la presentación que tienen a su consideración, vemos que se encuentra completamente descentralizada entre energías fósiles y energías limpias. Hemos escuchado aquí varios mitos y escuchado el caso de otros países como España, Francia, Reino Unido, pero al fin podemos observar a países que efectivamente el centro de su matriz energética es el aprovechamiento de las bondades territoriales, su vocación geográfica, económica y su impacto regional. Como vemos, es claro que todo esto sin mencionar que hay una penetración y externalización de costos en otras latitudes, en países latinoamericanos, asiáticos y africanos. Si se me permite la expresión, cada país se autodetermina conforme a sus posibilidades y sus componentes de independencia e interdependencia energética, la cual implica el análisis desde múltiples enfoques y complejidades. Por otro lado, también poniendo las cosas en su justa dimensión, y si me ayudan a proyectar la siguiente lámina, es que cada país es responsable de manera compartida y diferenciada de las emisiones y su responsabilidad ambiental, tomando en cuenta también el impacto a los ecosistemas locales. Así podemos ver qué posición ocupa México en su responsabilidad global con el cambio climático. Claro, sin minimizarla y sin establecer los riesgos y la vulnerabilidad de nuestro país con este fenómeno latente. Por eso sostengo que esta reforma trata de pasar de una enunciación de objetivos a una articulación vigente de instrumentos para lograrlo. No solamente es el Acuerdo de París en las contribuciones propias como condicionadas, tampoco solo el Acuerdo de Escazú, que ya hicieron mención en esta ponencia, sino también las contribuciones de París, el Acuerdo de Escazú y el sentido de urgencia que se plasmó el año pasado en Glasgow, vale la pena pasar de una aspiración a una verdadera y concreta agenda de transición energética anclada en nuestra realidad, pero que alienta y concreta sobre todo nuestra posibilidad. Por último, hablando de la descentralización energética y cómo usamos nuestra matriz, pues al final también tenemos que hacer referencia al rostro humano que hay detrás de estas decisiones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Como vemos, el cambio en la matriz energética y la discusión energética no solo es un tema del que le corresponde a las grandes naciones o a las grandes industrias, sino que tiene también un impacto, por ejemplo, en la metodología y en las carencias que se despliegan en Coneval. Nosotros hemos sido aplaudidos por la metodología precisamente desarrollada por este instituto y vemos el impacto en todas y cada una de las carencias y cuántos millones de mexicanos y millones de personas en el mundo precisamente se encuentran con este tema de pobreza energética. Sostengo que México tiene un potencial geopolítico enorme derivado de nuestras múltiples pertenencias y riquezas. Y efectivamente las energías fósiles deben apalancar nuestra transición energética de manera ordenada, respetuosa y tomando en cuenta nuestra realidad nacional, lo que conlleva a perfilar la inclusión y abatir todas las desigualdades de nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no chocar contra el muro del calentamiento global? Pues para empezar, que la clase política se ponga de acuerdo en diseñar y poner en marcha una transición energética justa, una transición energética de verdad. Es decir, que exista un proceso gradual pero ambicioso de sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y renovables en el sector eléctrico y que además esta transición sea inclusiva y distribuya justamente los beneficios entre todos los involucrados.
Según el Instituto Nacional de Cambio Climático, en 2015, el sector eléctrico en México fue responsable de la generación de 1/4 parte del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto podría ser peor, pues según los cálculos del Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Estados Unidos, en caso de aprobarse esta reforma tal como está redactada, podría significar un aumento de hasta 65% de las emisiones de CO2 del sector eléctrico en México. Cuando analizamos esta reforma constitucional, nuestra mayor preocupación es que detiene el proceso de transición energética actual sin sustituirlo por una propuesta de transición viable, creíble y justa. Es bien importante darnos cuenta que la reforma no dibuja un proceso de transición energética. Aunque la menciona, las palabras de la ley transición energética no prefiguran la realidad deseable. En el mundo, las transiciones energéticas en el sector eléctrico se han ejecutado a través de 3 pilares centralmente: orden de despacho, certificados de energías limpias o equivalentes y subastas a mediano y largo plazos. Esto es lo que permite que se genere cada vez más electricidad a través de fuentes limpias, es decir, que el proceso de sustitución sea gradual y permanente. Cada vez más energías limpias y cada vez menos energías sucias. Esta reforma desaparece esos 3 elementos fundamentales para una transición energética en el sector eléctrico. Lo que propone la reforma es que la energía generada por la CFE sea la primera en ser despachada, sin importar si proviene de fuentes limpias o sucias. Actualmente, el criterio para priorizar el precio, y por eso el criterio es el precio, y por eso van primero las energías renovables, que son las más baratas. CFE argumenta que sí está considerando al medio ambiente porque las hidroeléctricas estarán en el primer lugar en el orden de despacho. Sin embargo, esta estrategia es insuficiente e insostenible. Todos sabemos que el agua es y será el recurso más escaso y preciado conforme siga aumentando la temperatura del planeta. Es ilógico proponernos construir un sistema eléctrico en torno a uno de los recursos naturales más preciados como lo es el agua, siendo que México es uno de los países en el mundo con mejores condiciones para generar energía eléctrica a través del sol y del viento. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía con este foro, el número 20 del Parlamento Abierto, previo a la discusión de la reforma eléctrica en las cámaras. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Creemos que puede ser una de tantas voces que deberían ser escuchadas para comprender la realidad de los pueblos y comunidades de nuestro México. En los retos, impactos, propuestas, inquietudes, preocupaciones y reflexiones que están surgiendo en torno al papel del sector energético en nuestras vidas. Desde hace muchos años, en nuestras comunidades, hemos estado reflexionando en torno a la importancia y la trascendencia que tiene el sector energético en nuestras vidas. A partir de un proceso de lucha y resistencia para evitar que se impongan proyectos de muerte en nuestros territorios, la gran mayoría de ellos impulsado por empresas privadas desde el año 2012, iniciando el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Empezamos a notar las intenciones de compañías que ambicionan establecer proyectos extractivos y destructivos en nuestro territorio, ligados a la megaminería, la generación y distribución de electricidad a partir de nuestros ríos y la extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica.
Esta ansiedad de las compañías estuvo reforzada en un momento por la actuación de funcionarios e instituciones de los 3 niveles de gobierno que actuaron en complicidad para buscar imponer estos proyectos. Al principio, estos procesos de imposición iniciaron con acciones de seducción hacia las comunidades, planteando que estos proyectos eran buenos para nuestras familias porque nos traerían beneficios económicos, porque nos llevarían el desarrollo y porque mejorarían el medio ambiente. El discurso en torno a los pretendidos proyectos hidroeléctricos fue el que mostró con mayor fuerza estos falsos argumentos, quienes llegaban a nuestras comunidades para imponer estos proyectos. Nos decían, nos traerían proyectos de generación de energía limpia, con los que nos dejarían una fuente de rama económica, pero cuando nos pusimos a analizar y revisar estos proyectos a profundidad, vimos con gran preocupación que estaban destinados a generar electricidad para empresas privadas a costa de la destrucción de nuestros cerros y nuestros ríos. Por eso decir no a estos proyectos y en respuesta a ello quienes han buscado imponerlos respondieron con la presión y el hostigamiento, hasta llegar a la amenaza y la violencia hacia quienes defienden nuestro territorio. Todo este proceso de imposición se vio fuertemente respaldado por la reforma energética aprobada en 2013 que le transfiere todo el poder a las empresas privadas. En las reflexiones que hemos llevado a cabo, concluimos que es sumamente trascendente que se apruebe una reforma como la propuesta por este gobierno federal, que le quita a las compañías privadas el poder que fue le otorgado de forma injusta e ilegítima por los pasados gobiernos neoliberales, para apoderarse al sector energético de nuestro país. Desde ahí tenemos total coincidencia con esta iniciativa de reforma, bajo la firme convicción de que es vital detener el saqueo que las empresas de energía están haciendo en nuestro país. Cada año, la Secretaría de Medio Ambiente emite el Registro Nacional de Emisiones, en donde se mide el CO2 que contiene 1 kilowatt de electricidad en México. Esto lo sacan de acuerdo a la mezcla de gases contaminantes de la producción de generadores privados y públicos que estuvieron operando. Se publica cada año, ahí está el oficio, son fuentes totalmente oficiales. Y si analizamos el periodo 2017 a 2020, vemos que se logró disminuir un 15% el contenido de contaminación en los kilowatts. Para evitar confusiones, aclaro que esto no es la reducción del CO2 en el medio ambiente completo, es solo referente a la generación de energía eléctrica, la cual no es menor, porque en algunos estados, como en el caso de Jalisco, la energía eléctrica representa el 20% de la contaminación total del ambiente. Entonces es un tema muy importante. Con los datos de este registro y la producción de los gigawatts hora reportados por CENER para el año 2020, que tomaré como ejemplo, podemos determinar que en ese año, gracias a los mecanismos vigentes de apoyos a las renovables, se dejaron de emitir 19 millones de toneladas de CO2 al ambiente. La siguiente, por favor. Para los que somos de entendimiento visual, más visual y menos numérico, como es mi caso, les comparto qué es o cómo se ve una tonelada de CO2 para poder dimensionar los 19 millones que acabo de mencionar. Es como una esfera gigante de 10 por 10 metros totalmente llena de gas contaminante. Eso sería. La cantidad de emisiones que se redujeron en 2020 es el equivalente a cubrir por completo la superficie de la ciudad de Guadalajara de estas esferas gigantes contaminantes. Y eso es solo un año. La siguiente, por favor. Nunca antes se había visto una reducción similar en un periodo de 4 años. Ahora, si hiciéramos un estudio de validación económica del ambiente, pero en serio y profundo, habría que analizar cuánto le cuesta al sector salud la atención de enfermedades respiratorias y alergias relacionadas con la contaminación ambiental. Tenemos datos de que en 2020 se produjeron 9,000 muertes por padecimientos asociados a la contaminación de CO2. Esos son las muertes.
Aquí andamos varios con alergias y con otros padecimientos que no nos morimos, pero andamos aquí dando lata y gastando dinero al respecto. Con eso podemos darnos una idea de lo importante y lo caro que le resulta al Estado mexicano atender este problema. 9,000 muertes, obvio, no alcanza para ser una de las principales causas de muerte. Pero en esta gráfica hice una relación visual comparando las muertes de otras causas como el asesinato o las enfermedades por hígado. Y vemos que esas 9,000 muertes es una cantidad nada despreciable. Estos costos indirectos y no cuantificados actualmente, habría que añadirlos al precio de la energía contaminante para determinar qué tan barato o caro nos estaba saliendo el kilowatt de energía en México antes de los mecanismos de reforma del 2013 que promovieron las renovables. La siguiente, por favor. Mi siguiente punto a analizar es una reflexión sobre eso que se menciona mucho, que la legislación actual favorece a los particulares y perjudica a la CFE. La respuesta es no. Es falso que los certificados de energía renovable sean la única manera de promover las energías renovables en el sector eléctrico nacional. Es falso. Y estoy convencida que la reforma eléctrica que se presenta es la mejor forma de garantizar la transición energética en México a partir de un esquema de planeación y de garantía de un futuro sustentable. Es falso, y lo digo de manera categórica, que la reforma implique energía sucia. Más bien, cierra la puerta a los negocios sucios y abre la puerta a un futuro limpio y a un futuro de desarrollo sustentable para el país. La propuesta con la reforma que se presenta desde mi perspectiva es muy clara. Se trata de ordenar el futuro, de ordenar la transición energética, de ordenar la incorporación de las fuentes renovables de energía con base en criterios técnicos, económicos y de planeación, no de una supuesta competencia económica que en realidad no existe. Repito, las fuentes renovables de energía y su desarrollo no requieren de los certificados de energía, sino realmente de una planeación clara y de la integración del sistema eléctrico nacional a partir de una definición económica, técnica y donde el medio ambiente sea un elemento sustantivo. La sustentabilidad energética no puede darse sin las 4 aristas: soberanía, bienestar, desarrollo económico y disminución de los impactos ambientales, incluido el cambio climático global. La mayor parte de los países del mundo han dejado de lado ya el esquema del mercado eléctrico y han orientado sus esquemas hacia un esquema de planeación con base en la sustentabilidad energética de sus naciones. Esto es precisamente lo que se plantea en esta reforma energética eléctrica que plantea el presidente de la República. Todos queremos una transición energética hacia energías renovables que mitiguen el cambio climático. Y México y sus grandes recursos tienen muchísimo que aportar en ello. Pero necesariamente el futuro energético no puede sustentarse exclusivamente en el tema ambiental. Las 4 aristas del desarrollo sustentable son definitivamente indispensables. La soberanía del sector energético lo buscan todos los países del mundo y México no puede ser la excepción. El bienestar de la población es un eje fundamental del sector energético nacional. Sin él no estaríamos hablando de un futuro sustentable para México. El desarrollo económico con base en una planeación integrada y finalmente la disminución de los impactos ambientales como parte de un desarrollo sustentable. Así que en esta perspectiva, el esquema que se plantea en donde el 54% de la generación sea de Comisión Federal de Electricidad y el resto sea inversión privada, en un esquema de planeación hacia la transición sustentable de nuestro país, es fundamental. Y en esta perspectiva es fundamental hablarle a los jóvenes, a las jóvenes,
porque en efecto el tema del cambio climático es evidente y tenemos todos que estar en este tema. Pero no podemos hacerlo si no tomamos en cuenta el saqueo que ha habido en nuestro país, si no tomamos en cuenta hacia quién son los grandes beneficios del desarrollo de nuestro país. Y no podemos seguir impulsando en desarrollo en donde sean unos cuantos los que se benefician y unos muchos los que no se benefician. Finalizamos este recuento del foro número 20, Energías limpias y renovables en la transición energética. Le invitamos a que siga al pendiente de estos resúmenes, porque el Parlamento Abierto va a continuar hasta finales de este mes, el mes de febrero, en la Cámara Baja. Muchas gracias y hasta la próxima.